El Principado de Asturias está situado al noroeste de España. Es una región eminentemente industrial y ganadera. En la actualidad se puede llegar al Principado desde la meseta central de la península por una autopista construida a través de las montañas. Pero no siempre fueron así de fáciles las comunicaciones entre Asturias y el resto de la península. Hasta el siglo pasado se utilizó una vía angosta y difícil que a través de los cordales de las montañas pasa desde la seca planicie leonesa hasta los verdes valles asturianos. Esta senda es el Camín Real de la Mesa. Los últimos en utilizar el camino son los ganaderos asturianos que cruzan las montañas atraídos por los ricos pastos de las bavias leonesas. Algunos, como José y Josefa, tienen casa a los dos lados de las montañas. Por el invierno viven en Asturias, donde hay un clima atlántico templado, y por el verano, cuando se va la nieve, vienen a Torrestío. Nos casamos el año 37. Y luego vinimos aquí a mirar esto y está enseñando por ahí las fincas y tal. Y pues estaba yo de ir a Torrestío. Y con las vacas y en fin, que gustóme, vacas gordas, vinimos ahí hacia octubre también, las vacas por ahí buenas. Pues yo éramos dos hermanas nada más. Tengo otra hermana y yo. Y entonces mi padre murió el 37 ya. Y entonces después partimos nosotros y yo cogí esto de aquí y ella cogió lo de allá, que allá teníamos también una casería. Y entonces por eso empezamos nosotros a venir aquí. Vi unos otros lobos, que yo quería que, como yo venía de allá y no sabía lo que era un lobo, yo creía que era un perro, y era un lobo. Y pasó, porque son cobardes, los lobos son cobardes, huyen de la persona. Pero el lobo, perro, mira así para atrás y arreaba. Yo los lobos, donde los vi fue en televisión. En los últimos 5 años, la vaca de carne, único medio de vida de los ganaderos de la zona, no ha subido de precio. Las subvenciones de la Comunidad Europea se han cortado y algunos, como Pepe, tienen que vender su ganado para buscar trabajo en la ciudad. No, yo traigo a eso. Yo para enseñarlos pongo unos folletos en el periódico y mando a los que vayan a verlos a casa. Yo el porte para venir aquí a enseñarlos no lo pago. Sí, yo tengo las vacas que están paciendo por donde sube el Camín Real, que sube de Torrestío, y están al lado del puerto de la Mesa. Que el Camín Real, bueno, el camín en sí sale ahí de Torrestío, lo poco que queda de camín, que el otro ya está todo asfaltado. Camín Real hasta Grao, y es una zona que está subiendo mucho el turismo con relación a otros años. ¿Se puede vivir de eso? Yo creo que sí, igual se puede llegar a vivir mejor del turismo que de las vacas, o por lo menos combinándolo sería una alternativa. Pero de las vacas nada, las vacas ya a morir. Junto a los ganaderos de vacuno cohabitan los pastores de ovejas que inviernan en el sur de España, recorriendo casi 1000 kilómetros buscando los mejores pastos. A los lobos no les tenemos miedo. Cuando los perros vienen, a ellos que salen, pues les salimos, damos unas voces y aprietan los perros con ellos como rayos. Yo soy de León, ahí de Barrios de Luna, pero vivo en Cáceres. ¿Y qué hacen? Bajamos, venimos para aquí sobre el 15 de junio y luego estamos aquí todo el verano. Y en octubre, sobre el 6 o el 8, vamos para Cáceres. Allí pasamos el invierno y esa es la vida que traemos. Hay muchos leones subiendo y bajando, ¿no? Bueno, no, ahora ya hay pocos. Leoneses ahora ya hay pocos. Es la transhumancia, ya van quedando pocas. De aquí para esta zona
Subiremos 5 o 6 nada más ya, con ganado de ovejas. Ya se va acabando. Extremeño ninguno. Los valientes somos los leoneses y los asturianos. En el punto más alto del camino se encuentra el puerto de la Mesa. A partir de aquí la senda va descendiendo desde los 1800 metros de altitud hasta los 48 que tiene la villa de Grao. El puerto es la frontera entre Asturias y León. Unos dicen que se llama de la Mesa porque el primer rey asturiano, Pelayo, después de derrotar a los árabes que invadieron la península, comió aquí con sus guerreros. Otros que aquí había un dolmen donde en épocas antiguas comían los gigantes. Aún se conservan restos de este dolmen junto a los de la venta que aquí había. Alrededor de ella se encuentra un grupo de corros. Estas construcciones simples sirven de refugio ocasional a los pastores y son la forma más primitiva de colonización de los pastos de alta montaña. Esta braña pertenece al pueblo de Saliencia, de donde son don Rosendo y Manuel el Maestro. En la Mesa había en el Camino Real una venta. Hay una venta que tengo oído hablar de que mi abuelo o mi bisabuelo, no sé fijo cuál ya, o mi abuelo o mi bisabuelo, fue ventero muchos años, don Rosendo. Sí, ¿o? Sí, y yo acuérdome del pote aquí en un desván, un pote de fierro de esos antiguos. Te decía mi padre que hacía una oveja. Una huecha. Una huecha entera. Una huecha entera. Una huecha entera. Claro. La guisaba de una vez mi abuelo o mi bisabuelo, no sé cuál sería. Ya, claro, pasaba mucha gente. ¿Sí? Venían en las diligencias, en los coches de caballos. No, que va, hombre, naqueta venían con burros, con albardas y aserones, ya se telaron. Naqueta no había tales diligencias. Ahí no había, ¿eh? No, ya eran arrieros. Ajá. Sí, eran arrieros. Ya, porque en otros tiempos hubo, pero en esos que dices tú, eran arrieros. Arrieros, por la mesa de diligencias non pasaron, don Rosendo. No. Non ya era camín para diligencias. Tomen idir astru idir na olscanna de Gaillimh agus Oviedo con geolaíocht de stadir agus Lion Saura tomen seo sa ré ag stadir na Caracross. Cormac Parson está en Asturias por un intercambio entre la Universidad de Oviedo y la Universidad de Galway para estudiar las rocas paleozoicas del Valle de Saliencia. Según sus estudios, estas montañas fueron formadas hace 290 millones de años por la colisión de los continentes. Este evento es conocido por orogenia hercínea. En el Valle de Saliencia se encuentra el pueblo de Villarín. Aquí se fabricaban antiguamente las mejores madreñas de estos valles. A pesar de que ahora solo las hacen para uso propio, aún conservan la habilidad para hacerlas. Damos la rolla, luego la fendemos, después de fendida la entazamos, chao, cogemos la zuela, la zolamos y después de zoladas, las dos bien iguales, el par, pasamos a furarlas. Se furan, primero en talleras, se coge la gubia. De la gubia pasamos al taladro grande, pasamos al mediano y terminamos apuntándola, midiéndola, que sean las dos igual. Luego ya pasamos a reserarlas, las reseramos, las lijamos, sacamos las suelas, bocamos, dibujamos y luego pues pasamos ya a venderla, como está así. A ver, pues hacíanse de falla la mayor parte, el 50%. No, más. El 95% eran de falla. Alguna de plátano, una de noal, alguna de fresno también. Una de fresno. Pero no, esa ya era muy contada. Sí, lo más era la falla. Era la madera que más abunda aquí en esta zona. Y era más conocida también, ¿me entiendes? Madreñas, cuando las forábamos, pues claro, con una facilidad les hacías un agujerín, las podías romper a donde quiera, un agujerín muy pequeñín. Claro, para engañar al almacenista, Nosotros con el formiento ese que viene ya a ser como la levadura, lo que dejaban las mujeres a pasar,
Cogíamos un poquitín del formiento ese y lo poníamos en el agujero y le daba pastada, claro, ya de momento, como era del color de la madera, lo arranjamos, pues a lo mejor ya procurábamos echar un poquitín de lija encima para que evitara la madera. Pero como había tantos ratos ahí, no sé, lo encontraba, estaría también con hambre como los paisanos. A mí, cuando encontraba el rato, el agujero era pequeño, comía, a lo mejor era pequeño, y luego cuando el calor era ya como un puño. Y comía el formiento. Entonces, como decíamos nosotros, madreña defectuosa. Madreña defectuosa. Pasando junto a la Pena Negra se llega a la Braña de la Corra, que pertenece al pueblo de Aberchales. Es una muestra de asentamiento más desarrollado que el que vimos en la Braña de la Mesa. Aquí las cabanas de teito son más confortables y espaciosas. Dentro de ellas, los ganaderos pueden guarecerse del tiempo adverso o proteger a los terneros recién nacidos. Si los corros de la Braña de la Mesa eran para un caso de necesidad, en esto se convive como en un pueblo. Cada casa del valle tiene su cabana en la montaña. Pasando por el Suego La Bola se llega a la Braña de Piedrajueves. Su nombre proviene seguramente del latín Pietra Jovis, por lo que se supone que hubo aquí un templo romano abocado a Júpiter. Esta braña es compartida en facería por vecinos del concejo de Somiedo y del de Teberga. La única persona que reside durante todo el verano en la braña es Joselín, vecino de la Riera. No. Antes de haber carretera, pasaban por aquí, bordeando todas las montañas, a salir al Alto Cabroñana, que ya pertenece a Grao. Y por aquí entraban a la provincia de León, iban a Madrid, por aquí, antes de haber carretera. ¿Por aquí pasaban los vaqueros? Sí. Y había, de aquella, me parece que había 6 ventas. No existe nada más que esta, de Piedrajueves. Había una en La Mesa, a esta 2, en San Lorenzo 3, en Cueiro 4, y luego ya para el concejo de allá de Belmonte de Miranda, había otra o 2, lo menos 6 ventas había de aquella. A través de los años y al puerto este, el dinero que se gastaba entonces en pleitos, puestos en billetes de 1000 pesetas arrimados uno a otro, había para rodearlo el contorno. Bajando de Piedrajueves se llega al Alto de San Lorenzo atravesando un hayedo. El camino continúa cruzando la Sierra de la Verde hasta el campo del Cueiro. El primer sábado de septiembre, la gente de los 4 concejos que cruza el Camino Real, Somiedo, Teberga, Miranda y Grao, se juntan en el punto donde se unen sus tierras. Este es el campo del Cueiro. Se llama así porque en la Edad Media los señores feudales reunían aquí a sus vasallos y les exigían la presentación del ganado vivo o los cueros del ganado muerto.
Aunque la primera noticia sobre el camino de la mesa se tiene de los romanos, se cree, debido a túmulos y restos megalíticos, que el camino es anterior a la época de dominación romana. Por aquí pasaron las tropas del César Augusto a reducir a las tribus astures. Siglos más tarde, sobre el 800, los invasores musulmanes cruzaron el camino con peor fortuna, pues fueron derrotados en la batalla de Lutos. Por aquí salieron después las tropas asturianas que iniciaron la reconquista española, hostigando a los reinos musulmanes del sur y llegando incluso a conquistar ciudades de importancia como Lisboa en tiempos del rey Alfonso II. Desde el Alto del Mouro se divisa la venta de la Corredoria. A principios de siglo tenían aquí un burro que solían cruzar para criar mulas de arriería. Tal fue la fama del pollino y la calidad de sus descendientes que una señora muy rica de Torrestío, al otro lado de las montañas, mandó venir a comprarlo. Ofrecieron al dueño el dinero suficiente para comprar todas las tierras del valle y la venta que él tenía alquilada. El dueño del burro lo vendió sin saber que de camino venía otra gente para ofrecerle el doble que la señora de Torrestío. Cerca de la villa de Grao, en la venta de las cruces, Florinda, la dueña, hace y vende pan de escanda, un trigo semisalvaje que se planta en los valles asturianos. Bueno, pues en la escanda tenemos un pisón que maquilamos, que viene la gente aquí a pisar y también a veces cogemos nosotros también de ella. Y si no, la vamos a comprar a su miedo a Villar de Vildas. Hay que ir echando el agua poco y a poco, porque si no, pues no aproximo bien, si sale duro, si blando. Y voy echando poco a poco. Hay que estirar la pasta y para hacer la forma del bollo. Y entonces hay que encima la masera. Porque claro, hago muchos y entonces claro, la masera me queda pequeña. El pan, la pasta se puede hacer de varias maneras. Hay quien los gusta con más roscos, hay quien los gusta más sin rosco ninguno. ¿Después qué va a hacer? ¿Va a rociar? Sí, arrocear y meterlo al horno. Después tienen que estar hora, si son grandes, hora y media, si son pequeños, 1 hora. La gente quiere los más así, más rosculludos, con más rosquinos. Desde la venta Capitulo hasta el Pico Aguilera transcurre la Sierra de Pedrorio paralela al Camino Real. Allí Antón cría sus ponis asturcones. Los corros de asturcones o de burras bravas, como nos decía que lo chamábamos, viven tamén aquí na sierra, a lo largo de todo o año, viven a tempestate, de día e pola noite, e nós non femos ningún ablugo, ni cabanas, ni cortes, ou se podan ablugar. Entón, o que fan, pois, cando vían la fumia, ou la trona, ou las letras tan vascadas, según, sobre todo, cando nevara, pois, abaixan, amichan para las costeras, las que están máis ablugadas, e métense polas bachinas, e, bueno, guarecen. As turcones, con lo que los que son los primos hermanos, los que más se somean, son los ponis de Esmur y de Armor, que son del sudoeste de la Gran Bretaña. En concreto, hay 2 parques nacionales, chamanse así, a Esmur e a Armor, e son, sobre todo, o Esmur, e é o que está considerado, veterinariamente falando, e é o que está considerado como o poni céltico espurecho, é dicir, que non haiga tenido ningún outro, non lle amezaron de ninguna outra clase, non?
No, ya vos digo, non solamente por la cuestión de que los veis e a dices, coño, son soméase, non? El mercado es el fin de nuestro viaje. Aquí es donde bajan las gentes que viven junto al camino y de todo el concejo a comprar y vender. Aquí, en la tienda de Avelino, encontramos carrancas para proteger a los perros de los lobos y otros útiles para los mulos y las vacas. Aquí también baja Florinda, a vender los panes que hace con tanto esfuerzo. Aquí es donde se mezcla el mundo rural y el urbano, unido a través de la compraventa. Aquí es donde acaba nuestro viaje, desde la tierra hermana de León hasta los valles centrales de Asturias, ya cerca del Atlántico. Un camino que cruza una zona de Europa presionada por la macroeconomía de la comunidad, donde siempre ha sido difícil vivir, pero nunca tanto como ahora. La política de precios de la leche y la carne de vacuno estrangulan esta forma de vida, este lenguaje y esta cultura. Tan solo quedarán, al cabo de los años, archivos y recuerdos tan efímeros como este.